Cordial saludo. Mi nombre es Sergio Fernández Romero, código D6304126. Este trabajo pues corresponde a Victoria 1. Lo presentamos con la compañera Dina Luz Galán Machado, código D6304020, presentado a la docente Claudia Cuervo Arias. Entonces, como primer punto, pues nos pide que expliquemos los principales modelos de control del control interno. Los modelos de control interno pues son el COSO, pues es donde se identifica el riesgo, los riesgos internos y externos asociados al cambio. Este pues tiene un origen es de origen de Estados Unidos, cuyo objetivo pues es apoyar a la dirección para un mejor control de la organización, y su enfoque pues incluye la identificación de riesgos internos y externos a los asociados cambios, resalta la importancia de la planificación y la supervisión, y pues plantea una matriz que interrelaciona los componentes de control. Dentro del modelo COCO pues podemos decir que el origen es de Canadá, y el objetivo pues es ayudar a las organizaciones a perfeccionar en el proceso de las tomas de decisiones a través de una mejor comprensión de control del riesgo en la dirección. En el modelo Cadbury pues el origen es del Reino Unido, y su objetivo pues es ampliar la comprensión de control a un nivel más desarrollado, enfocándose a una conceptualización más metodológica del sistema de control. Y su enfoque pues toma como parte de soporte el sistema COSO, conceptando lo referente a los sistemas de información que se incorporan en otros elementos. El sistema de control interno COBI pues su origen también es de Estados Unidos, y cuyo objetivo pues es enfatizar el concepto de control interno, considerarlo en una previa e integrada de los sistemas de información y todos los aspectos de la organización. Y su enfoque pues se desarrolla en los elementos que incluyen 36 procesos de alto nivel y 215 objetivos de control en ambientes. Y por último pues tenemos el sistema de control interno MESI, que es el que se emplea en Colombia para las entidades estatales o privadas. Pues este es de origen colombiano, pues el objeto es proporcionar a la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión, los propios mecanismos de evaluación, el proceso administrativo. Y aunque promueve una estructura uniforme, pues puede adaptarse a las necesidades específicas de cada entidad y sus objetivos, su estructura, su tamaño, procesos y servicios que suministra. Y su enfoque pues está fundamentado en los principios de autocontrol, autogestión, autorregulación, establece los requisitos para cada componente del control, interrelaciona el sistema de calidad del control interno y gestión para sus resultados. La estructura de control en una organización se divide en 5 componentes. Como dice el señor Mantilla en su libro, el control interno está integrado de 5 componentes y 17 principios que representan los conceptos asociados con cada componente. Debido a que los principios emanan directamente de los componentes, una entidad puede alcanzar un efectivo control interno con la aplicación de estos principios, mismos que alcanzan también las operaciones, reportes y cumplimientos de objetivos. Los componentes empiezan con un ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo. Podemos ver que es un proceso cíclico, es decir, que una vez que ya terminamos las actividades de monitoreo, tenemos los resultados de estas, otra vez empezamos a reestructurar nuestra organización. El ambiente de control, según Santilla, en el 2015, comprende la integridad y los valores éticos de la organización, los parámetros aplicables al Consejo de Administración y su participación en el desempeño de sus responsabilidades de gobierno, la estructura organizacional y la asignación de responsabilidad y autoridad. La evaluación de riesgos, según la RAE, un riesgo es una contingencia o proximidad de un daño. Entonces, la evaluación de riesgos es la valoración de una posible contingencia que afecte el logro de los objetivos.
Las actividades de control se realizan en todos los niveles, en los procesos necesarios, estas pueden ser correctivas o preventivas. Se realizan sin importar la naturaleza de las actividades y buscan mitigar los riesgos con el fin de alcanzar correctamente los objetivos. La información y la comunicación. La información debe ser recopilada por la administración con el fin de soportar el funcionamiento de los componentes del control interno. Sin embargo, no es solo recuperar la información, también es tener en cuenta a todos los participantes del ente económico. De nada sirve tener una información si no es una información relevante y de calidad. Y de nada sirve tener información relevante y de calidad si no es comunicada con el resto de la organización y se da a conocer sin limitación internamente. Las actividades de monitoreo. Se realizan evaluaciones sobre el curso de las actividades grupales o individuales o en algún nivel de combinación de estas evaluaciones sobre el funcionamiento de la compañía. La cantidad y la frecuencia de estas dependen de los resultados de la evaluación de riesgos y cualquier resultado negativo debe ser dado a conocer inmediatamente a la administración para su corrección. Los principios. Los principios son 17 y se dividen en los componentes. Empecemos con el ambiente de control. La demostración de compromiso con la integridad y los valores éticos. Como su nombre lo dice, la organización debe mostrar compromiso con la integridad y los valores éticos. El segundo, ejercer vigilancia sobre las responsabilidades. El Consejo de Administración demostrará independencia de la Administración y ejercerá vigilancia sobre el desarrollo y cumplimiento del control interno. Tercero, el establecimiento de una estructura organizacional, autoridad y responsabilidades. La Administración debe establecer, bajo la supervisión del Consejo de Administración, la estructura de la organización, lineamientos de reportes y una apropiada autoridad y responsabilidades para el logro de los objetivos. La demostración de compromiso para llegarse de personal competente. La Administración, en alineación con los objetivos de control, debe demostrar un compromiso para atraer, desarrollar y mantener el personal competente. En esto se deben de incluir políticas para la asociación del personal clave. Quinto, la asignación de las responsabilidades. La organización debe asignar las responsabilidades de manera concienzuda para alcanzar los objetivos de control interno. Luego, los principios de la evaluación de riesgo. Sexto principio, la especificación de los objetivos. La administración debe especificar objetivos suficientemente claros para que se puedan identificar y evaluar los riesgos que le son inherentes a esto. Estos son muy importantes, ya que sin objetivos no se podría crear un sistema de control interno. La identificación y el análisis de los riesgos. La organización, a través de toda la entidad, debe identificar conjuntamente los riesgos que sean inherentes a los objetivos y debe determinar cómo van a ser administrados estos riesgos. Estos riesgos se deben de analizar teniendo en cuenta los factores internos, externos, los niveles de riesgos de la entidad, las respuestas a los riesgos, entre otros. Luego tenemos la evaluación de riesgos de fraude. En la evaluación de riesgos, la organización debe de contemplar el potencial de los riesgos de fraude que pudiesen afectar el logro de los objetivos, tales como la corrupción, los reportes fraudulentos y otras actitudes y razonamientos. Por último, en este componente tenemos el principio de identificación y análisis de cambios relevantes. La organización debe identificar y orientar sobre los cambios que pudiesen tener un impacto significativo en el sistema de control interno y las circunstancias que requieren atención especial de este. Luego, en el componente actividades de control tenemos la selección y el desarrollo de actividades de control. La organización seleccionará y desarrollará actividades de control cuyos objetivos contribuyan a mitigar los riesgos propios a niveles aceptables. El siguiente principio es la selección y el desarrollo de controles generales para la tecnología. Es decir, la organización debe seleccionar y desarrollar actividades generales de control que soporten el logro de los objetivos en la tecnología. El último principio para este componente
es desplegar actividades de control a través de políticas y procedimientos. Es decir, la administración debe desplegar actividades de control manifestadas en las políticas que establezcan cuáles son las expectativas y los procedimientos relevantes para dar efecto a estas políticas. En el siguiente componente tenemos la información y la comunicación. El primer principio de este componente es la utilización de información relevante, es decir, que la organización debe obtener o generar y utilizar información relevante y de calidad para poder soportar el funcionamiento de los otros componentes del control interno. El siguiente principio es la comunicación interna. La comunicación de información interna es el soporte que necesitan los otros componentes del control interno. Por último, tenemos la comunicación externa. La organización se comunicará con partes externas sobre asuntos relacionados con la afectación al funcionamiento de los otros componentes del control interno. Para las actividades de monitoreo tenemos los siguientes principios, los últimos dos. Las evaluaciones sobre la marcha y en forma individual, que trata de hacer evaluaciones sobre la marcha y evaluaciones individuales que nos permitan identificar si hemos reducido los riesgos a niveles aceptables. Y por último está la evaluación y comunicación de deficiencias. La organización evaluará y comunicará de manera oportuna las deficiencias detectadas en el control interno a aquellas partes responsables a tomar acciones correctivas, incluyendo el Consejo de Administración y los responsables del gobierno de la entidad, y al director general según corresponda en cada entidad. Ahora tenemos la implementación del COSO 3. Las principales diferencias entre el COSO 2 al COSO 3 son que el COSO 3 aumenta la confianza en cuanto a la eliminación de riesgos y consecución de objetivos, mejora la agilidad de los sistemas de gestión de riesgos y aporta mayor claridad referente a la comunicación y la información. Para esto se debe tomar unos pasos. Primero se tienen que tener unos objetivos claros, luego una identificación de riesgos, una clasificación de riesgos y una evaluación de los riesgos. La identificación de los riesgos. En este proceso es necesario identificar situaciones que den una percepción de riesgo. Si la entidad se desenvuelve mejor en el mercado, por lo general, se está anticipando mejor a los riesgos. En la identificación de estos es importante utilizar una terminología clara y sencilla con el fin de que todos los participantes de nuestra organización puedan entender los riesgos. La clasificación de los riesgos. Los riesgos deben de clasificarse en controlables, no controlables, cualitativos, cuantitativos, de alto o bajo impacto, en fin, según corresponda para poder tener una claridad sobre la clase de riesgo sobre la que se está trabajando y cuando un riesgo es favorable o cuando un riesgo no es favorable. Dentro del diagrama de la cronología, pues podemos apreciar que la Ley 80 de 1993 pues sacó como los parámetros y directrices con decretos y reglamentos, con unas características, una indiferencia, neutralidad y objetividad. Seguimiento y evaluación. Entonces tenemos la gestión, la ejecución, el procesos y procedimientos, los accesorios y seguimiento a los procesos y el seguimiento a la legalidad de los actos. Dentro del seguimiento y la evaluación, pues tenemos los planes de mejoramiento, que son los que se hacen posteriormente cuando se hace la auditoría. Tenemos la fluidez y oportunidad. Tenemos las recomendaciones sobre la revelación de la información. Tenemos los informes de alta calidad, pues esto ya se emiten después de que ya se haya mirado de fondo qué ha pasado con la auditoría. Dentro de la responsabilidad de la dirección, pues tenemos la planificación de cómo se organizó el planeamiento para llevar a cabo mencionado proceso, la organización, cómo se definió a cada quien cuál era su rol que tenía que cumplir para lo previsto. Tenemos la dirección, las acciones para tomar el cumplimiento, a efectuar
y efectuar, digámoslo, para las metas. Tenemos la cultura de la entidad, dependiendo de la cultura que tenga organizativa. Tenemos el ambiente ético, que pues yo pensaría que es como lo más indispensable en el ámbito laboral, en el recurso humano, que es donde se sustentan los procesos, el riesgo y la responsabilidad estratégica. También tenemos dentro de este diagrama, pues, la oficina OSI, que es la encargada de planear, hacer, verificar y actuar. Cuando hablamos de planear, pues planear cuáles son las estrategias, cuál es el procedimiento a seguir. Cuando se refiere a hacer, pues es hacer todo lo que está estipulado dentro de las normas y decretos, y verifica la supervisión de los hallazgos que se hayan encontrado y darle la continuidad. Y actuar es pues hacer que ese proceso que se cumpla, todo de acuerdo a las normas y decretos vigentes. También tenemos el rol de la auditoría interna. Esta pues se define que es el elemento de control que pues inicialmente se inicia como todo proceso donde tiene un objetivo. El objetivo pues es formular las recomendaciones, criterios válidos, ¿qué otra cosa diríamos? Todo esto basado en el cumplimiento de los objetivos, los planes, los programas, los proyectos y los procesos que tenga pendiente. Y errores. También tenemos los criterios. ¿Cuál es el criterio de que tenemos para efectuar mencionada auditoría? A dónde está redireccionada de toda organización, pues corresponde por unidades, por secciones, por dependencias, sucesivamente. Los grados de cumplimiento, pues esos grados de cumplimiento se evalúan bien sea mensuales, trimestrales o semestrales. También tenemos nuestro ciclo PHBA. Este pues se define que es donde se planea, es planear, es designar a los equipos para la auditoría, conocer los antecedentes y los objetivos, analizar las normatividades vigentes, las resoluciones, las directivas, decretos, inclusive conocer las operaciones, revisar las medidas y controles internas, entre otras, determinar criterios de la auditoría, preparar un plan para la auditoría. En cuanto a hacer, pues es examinar y determinar las áreas críticas, analizar los hallazgos, qué tipos son los hallazgos, determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y trazados, preparar los planes de trabajo, determinar los criterios de medición, realizar reuniones técnicas de avance, fomentar y preparar las conclusiones respectivas a cada auditoría. Verificar, pues es verificar, comunicar los resultados de manera oficial de los hallazgos, preparar el contenido del informe relativamente, revisar las pruebas, analizar el material al que se tuvo acceso para extraer la información adicional, sustentar las recomendaciones y conclusiones a la objetividad, realizar una reunión técnica con los responsables de cada área o departamento donde se haya efectuado la auditoría, reportar un informe determinativo bien sustentado ante el ente de control. Y actuar pues es verificar si las recomendaciones formuladas de la auditoría
pues se implementaron, evaluar cuáles fueron las mejoras. Para eso se dicen los planes de mejoramiento. Revisar y reprogramar otra auditoría interna, esta con el objetivo principal es de verificar si se le hizo saneamiento a los hallazgos encontrados en la auditoría anterior. En cuanto al seguimiento, pues es el proceso por el cual la OSI pues determina la adecuación, la eficacia y la oportunidad de las medidas tomadas por la gerencia o por la dirección de la empresa a la cual haya sido auditoría. Y cuando me refiero al jefe, pues es el supervisor, el jefe de cada dependencia, con revelación a las observaciones y recomendaciones del trabajo. Esto con el fin de continuar con el sistema integrado de gestión. Bueno, y también tenemos la bibliografía de donde obtuvimos el material, de donde obtuvimos toda la información para complementar este trabajo, las partes donde investigamos, etcétera. Esperamos haber cumplido todas las expectativas del presente trabajo. Muchas gracias.